Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Lo que vamos a hacer hoy es prácticamente una segunda parte de un tema que ya tratamos precisamente al final de la temporada anterior de Memoria Sur. Así que, como ese tema lo tratamos con Víctor Heredia, tenemos que rescatarlo para que continuemos la historia. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, siempre con un Bienvenido placer estar nuevo. aquí. Nada, y os digo, bien hallados. Pues nada, vuestra llamada siempre no sí. es inexcusable. No puedo dejar de venir. Qué bueno, nos alegramos de verdad, de corazón. Pues hablamos precisamente de toda esa zona de San Andrés, de las fábricas que existían, y hoy lo vamos a centrar en los Altos Hornos, pero porque ya tiene una historia de por sí propia y con la excusa precisamente de que se han cumplido 100 años desde el cierre de los Altos Hornos, ¿verdad? Así es, los Altos Hornos de Málaga tienen una larguísima historia, ¿no? Que podemos resumir si queréis los próximos minutos, y que bueno, culminó tristemente, ¿no? Con su canto del cisne, que fue el cierre en junio de 1924. Es cuando ya pues cierran y bueno, hay que decir que estos Altos Hornos habían sido construidos en 1833 y llegaron a casi al siglo. Pues ahí en las playas de San Andrés fueron el primer gran hito industrial de la zona y responden pues a la riqueza de hierro de la zona sobre todo de Marbella, y cómo hubo una necesidad pues de procesarlo finalmente en Málaga, ¿no? Originalmente el hierro venía de allí, de las minas de la carretera de Ojén, ¿no? Del Peñoncillo, donde ahora está el centro comercial, ¿no? Efectivamente. ¿no? De la Cañada, pues justo era la zona de esas minas de hierro muy especial porque era hierro magnético, era magnetita, un hierro muy duro, muy difícil de fundir, pero que la gente de la zona ya lo había utilizado para hacer brújulas, ya conoce sus propiedades, ¿no? Y bueno, en un momento dado, a partir de 1825 se decide poner en explotación y se va a crear una primera fundición en Marbella, en la zona en este caso de Río Verde. Y eso es interesante que nos pongamos un poquito técnicos, porque bueno, de Peñoncillo a Río Verde, que están al otro lado de Marbella, ¿no? Hay 9 kilómetros. Es decir, bueno, si el mineral está en el Peñoncillo, ¿por qué llevarlo a Río Verde, ¿no? ¿Sí? Porque era necesario energía, la energía la aportaba el agua. Entonces, el Río Verde era el río más caudaloso de toda la zona de la Costa del Sol, ¿no? Entre el Guadalhorce y ya el río Guadiaro, el límite de la provincia de Cádiz. Y además pues estaban los bosques de toda esa parte baja de la serranía de Ronda. Claro, que servían también aportaban la madera, el combustible, ¿no? El carbón vegetal. Por tanto, fijaros que era más importante para situar la fundición la energía, claro, que va a estar la clave un poco de toda la historia de los Altos Hornos, que el propio mineral. El mineral se mueve, pero de lo que no... Sí, al final el mineral lo tienes, pero hay que gestionarlo. De hecho, una de las grandes empresas de Manuel Agustín Heredia también fue en Marbella, la Concepción, claro, ¿no? Esa doble siderurgia que él instala en Málaga con la Constancia y en Marbella con la Concepción, y que él, bueno, traslada el mineral de un lugar a otro, ¿no? Pero yo creo que el podcast de hoy es muy relevante, lo hemos contado hasta la saciedad, pero es que yo creo que nunca contamos lo suficiente la necesidad de reivindicar ese orgullo de la industria malagueña de la siderurgia en el siglo XIX. Totalmente. Porque siempre tenemos la imagen de los Altos Hornos del norte, del País Vasco en concreto, pero es que antes de todo aquello Málaga ya era una referencia, claro, ¿no? Y de ahí fue una referencia, bueno, pues gracias a personas, lo cuenta muy bien Víctor en su artículo, por supuesto como Manuel Agustín Heredia, pero también como otros personajes, como también estaba la fundición del Ángel, de Juan Giró, y bueno, y al final es que en Málaga se crea una energía, y ahora que estamos hablando de energía, pues una energía absolutamente perfecta para convertirse en la gran capital industrial de España durante décadas. Eso es, que el titular, para que la gente lo sepa, aunque ya lo hemos repetido como utiliza hasta la saciedad, es que Málaga era el mayor centro siderúrgico de España. O sea, que estamos hablando de una capacidad y un poder que no estaba al alcance de ninguna otra ciudad en ese momento. Absolutamente, y también en el textil fue muy importante, destilería. Es decir, que es que Málaga tuvo una época dorada que ahora
parece muy lejana, pero no Totalmente. hace tanto, ¿no? Estamos hablando de apenas 100 años. Sí, no hace tanto, y es lo que hablábamos antes, que además se habla del 19, pero luego vemos que la siderurgia, claro, que es lo que menos se puede esperar, ¿no? En la Costa del Sol, una industria siderúrgica, ¿no? Con lo que se supone, bueno, que es lo más como alguna industria pesada, ¿no? Pues sin embargo sí, la tuvimos, estaba el mineral y hubo iniciativa, ¿no? No tenemos que olvidar que cuando se crean estas fábricas son innovación, lo que ahora es la informática, lo que ahora es... La Málaga tecnológica ya la tuvimos tuvimos nosotros con Ahí la está. industria siderúrgica, En este que era caso, la tecnología de aquella era época. la tecnología punta, ¿no? Y además que, bueno, cuando hablamos de esta industria tendemos a mirar hacia el 19, pero como vemos, se mantiene viva hasta 1924. Entonces, es un poco como la historia de la siderurgia malagueña, y después de una etapa inicial de esplendor, donde no olvidamos que en Málaga se llegó a producir hasta el 75% del hierro español, que se dice Es una pronto, barbaridad. ¿no? Una barbaridad. 3/4 partes del hierro ya Salía de colado Málaga, de España, salía de Málaga, de las fundiciones de Heredia y de Giró. Pues vamos a ver cómo, aunque va perdiendo importancia, pero no acaba de morir. Es como el caballo del malo, ¿no? Siempre se levanta, cabalga un poco más, y hay un historiador catalán que fue un poco el que nos descubre, porque esto en Málaga era algo poco conocido, algo como una especie de leyenda urbana, y tuvo que ser un historiador catalán, ¿no? Jordi Nadal, que en los años 60 empieza a hablar y dice, oye, ¿qué pasa en Málaga? Él primero descubre la industria textil, porque él estudia a Barcelona, y en Barcelona entraba el 90% del algodón. No olvides que el algodón siempre venía de Estados Unidos. Entonces, claro, la industria catalana de algodonera trabajaba con algodón norteamericano. El 90% entra por Barcelona y el 10% por Málaga. ¿Qué está pasando en Málaga? Claro, muy lejos de Barcelona, pero un centro industrial importante. Y lo mismo ocurrió con la siderurgia, ¿no? Cuando se estudia el nacimiento de la siderurgia como uno de los grandes sectores de la revolución industrial, se encuentra con que Málaga tiene un protagonismo inesperado. Y ahí intervienen personajes como Heredia, que porque de hecho la Constancia, que es el nombre que le va a dar ya a la ferrería de Málaga, responde a eso, a su constancia y a su esfuerzo. empeño, porque eso saliera adelante, porque efectivamente. él empieza en una sociedad que compran un martinete que estaba en Marbella en 1826 a un señor irlandés, Guillermo O'Shea, que lo había creado, pero estaba ya muriéndose, y se lo vende a Heredia y otro grupo de socios. Entonces empiezan a aplicar técnicas para fundir el hierro de Marbella, pero el hierro es duro y no consiguen encontrar la técnica adecuada, con lo cual todos los socios se van retirando, hartos ya de perder el dinero. Solamente Heredia se mantiene, hasta que aparece un primo, ¿no? Como aquel anuncio, ¿no? Que es un primo de Domingo Orueta, que era uno de los socios, Francisco Elorza, que era un militar liberal que de guipuzcoano, vasco, que había estado viajando por Europa y había estudiado las técnicas siderúrgicas. Entonces, pues Orueta le dice a Heredia, oye, aquí mi primo puede ayudar. Heredia consigue que el rey Fernando VII lo indulte, le dé permiso para volver a España, a pesar de ser un liberal, y se aplica a intentar buscar la técnica adecuada para fundir el hierro de Marbella. Y llega a una conclusión. Con el carbón vegetal, ¿no? La madera no se consigue la temperatura adecuada, entonces hace falta importar carbón mineral, inicialmente de Inglaterra. Y ese carbón mineral tiene que venir, claro, en barcos en un puerto comercial, Málaga. Y eso va a llevar a que Heredia mantenga la fundición de Marbella, la Concepción, allí en Río Verde, que es la que se conserva. Tenemos como una de las ruinas más importantes del Y además España. es visitable y merece la pena ir, ¿eh? Sí, me merece la pena. Necesitaría, ¿no? Pues que se explicara, que hubiera un centro Hombre, de sí, vamos a ver, interpretación, necesita una interpretación para ver dónde está cada cosa, pero existen todavía los vestigios, esos escudos, el recorrido, el paisaje, sí que se aprecia muy bien. Hasta los ladrillos, son ladrillos refractarios para los altos hornos que se trajeron de Inglaterra y tienen el sello de la fábrica inglesa donde están hechos, ¿no? Y bueno, pues luego ya por eso tendremos como en San Andrés, en la playa donde no había nada, eran terrenos de propios que se habían dedicado a pasto para el ganado, que luego iba al matadero que estaba pues en la calle Cuarteles, ¿no? Pues ahí se va a instalar, Heredia compra esos terrenos y crea pues esa fundición que ella trabaja con carbón mineral y donde ya consigue fundir el hierro y en poco tiempo se va a convertir en cabeza de la producción de hierro en España, ¿no? Por ahí tenemos ese arranque. En el caso de Málaga capital sería en 1833, de una industria siderúrgica que va a dominar desde Málaga pues el mercado del hierro español hasta que ya pues la recuperación de las ferrerías del norte y sobre todo que dispongan de carbón mineral. Claro. Sí, el aumento, claro, es que el aumento del coste de importar todo eso, donde
donde primero o donde en el origen estuvo la solución, al final estuvo el problema, ¿no? Porque al final es que gastaban una cantidad ingente de dinero en la generación de esa energía. Ya llegó un momento que no compensaba. Si os parece bien, vamos a hacer un parón aquí porque vamos a contar, sobre todo porque no quiero que la gente se pierda, vamos a contar, si os parece, cuál era el ciclo, digamos, que llevaba esa minería, ¿no? Ese de producto, no me sale el nombre, lo que se conseguía en la mina, que no me sale el nombre. El mineral, el hierro, exactamente, sí. lo que hacía ese hierro, porque hablamos que sale de lo que vive el centro comercial La Cañada, esa zona, ¿no? Que donde está la cantera. Eso es, de ahí nos vamos entonces a la zona de Río Verde, porque era la manera de consumir esa energía, y de ahí entonces nos vamos a la fábrica de Marbella en Río Verde, en la Concepción, donde se conservan las ruinas, comentaba Ana, ahí se hacía la primera fundición. ¿Sí? Una primera fundición donde sale un hierro todavía, digamos, imperfecto, ¿no? Un hierro que había que purificarlo para conseguir un hierro resistente, ¿no? Un hierro forjado. Se obtenía hierro colado o a rabio, y para obtener un hierro realmente útil, claro, había que volver a fundirlo a unas temperaturas más elevadas. Entonces, por cabotaje, se llevaba a la playa, se cargaba en barco y se llevaba a Málaga. Claro, y se llevaba a Málaga. Entonces ya en Málaga, ya en los altos hornos, claro, que no olvidemos que los altos hornos es por la temperatura, las altas temperaturas que se alcanzan. Ya con carbón mineral se conseguía pues fundir de nuevo el hierro, someterlo a un proceso técnico, la pudelación, y se conseguía un hierro fuerte, duro, resistente, que era el hierro forjado. Claro, digo esto para que la gente entienda que hay muchos pasos y que ahora vamos a empezar a explicar por qué dejó de funcionar a ese nivel, como decimos que producía hasta el 75% de lo que se hacía a nivel nacional, ¿no? De lo que se utilizaba en nacional, exactamente. Pues vamos a entender entonces que todos esos pasos y toda esa ayuda que tú vas diciendo de que tiene que necesitar carbón mineral que venía de fuera, todas esas construcciones al final son las piedras, nunca mejor dicho, para forjar al final la tumba de lo que iba a ser porque todo ese proceso es muy costoso y ya empieza la competencia con el norte, que además tiene la materia prima muchísimo más cerca y mucho más barata. Sobre todo la energía, que la clave es la energía, el carbón mineral, que era el que realmente daba potencia calorífica para obtener altas temperaturas. Y ya de hecho el Orza, ¿no? Aquí tenemos el primo, ¿no? Ya le dice a Heredia a principios de los 40, y luego crea el Pedroso, que es otra siderurgia que es la provincia de Sevilla, y él le dice a Heredia, pues mira, vende lo de Málaga y compra en Asturias, ¿no? Que venden en Mieres una siderurgia. Sí, el mismo padre técnico de la criatura era consciente en fecha muy temprana de que no tenía iba a tener una vida. Ahí Jordi Nadal, que comentaba antes, dice, en la costa de Málaga no había condiciones objetivas adecuadas para que una siderurgia. Entonces, si ya es casi milagroso que se creara, dice, lo que es aún casi más increíble es lo que perduró. Porque esa iniciativa de Heredia de 1833 estará viva 60 años. Inicialmente, la primera etapa, sí. Los Heredia, y luego, pues después de la muerte de Manuel Agustín Heredia, que peleó muchísimo contra los asturianos, porque claro, por los aranceles. Heredia quería carbón inglés barato, los asturianos querían carbón inglés caro, porque eso suponía que Heredia se jugaba la energía, ¿no? Ese factor. Finalmente, los Heredia van a mantener contra viento y marea el empeño en mantener la siderurgia abierta. Va perdiendo su hijo Tomás Heredia ya el que pone el cierre a... Pero lo hemos comentado... Bueno, cuando muere. Cuando muere. Tomás Heredia muere en 1893 y ya, claro, una siderurgia, claro, prácticamente que llevaba décadas de agonía. Sin cabeza. Es cuando se cierra, cuando muere Tomás Heredia. Y además... Y es lo que sabemos ahora, ¿no? Porque es la continuación, ¿no? Sus hijos, sus herederos, no se olvidan, no abandonan. Todo lo contrario, van a buscar unos socios belgas. Y cuando se crea una sociedad nueva de capital belga, bueno, los Heredia aportan como capital la fábrica y son dueños del 40% de las acciones. Ellos siguen implicados en el negocio, aunque ya digamos, la capacidad técnica y la capacidad financiera ya va a venir del extranjero. Con lo cual vemos que si la siderurgia después de esa larga agonía, porque no era competitiva ya, los costes eran muy elevados, Tomás luchó muchísimo, siempre en todo su argumento apuntaba el tema del empleo, que daban trabajo a 1.000 personas. Sí. Entonces, y la defensa del empleo, mantener la empresa viva. No pudo ser, cerró Marbella y poco después ya pues cerrará la siderurgia en Málaga, los altos hornos de Heredia. Pero el cierre va a ser temporal, ya que llegan estos belgas, hay una coyuntura buena para el hierro, parece que suben los precios,
y se vuelve a abrir. No solamente se vuelve a abrir, ¿no? Sino en la foto que ilustra el artículo, ¿no? Se construye un horno Martin Siemens, que son la tecnología punta para hacer acero. Con lo cual, es decir, la fábrica es renovada para producir más, y además ahora el hierro ya, las minas de hierro de Marbella habían pasado a manos británicas, con lo cual ya no se extrae el hierro. Se va a crear una cosa que es muy poco conocida, un cable aéreo que lleva desde un pueblo de Sevilla, desde Corcolla, una pequeña aldea que está entre las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla. Hay una mina de hierro muy mala, pero bueno, se extrae hierro de allí, se lleva por un cable aéreo de 11 kilómetros hasta Casariche, ahí entra en el tren y ese hierro se trae a Málaga. Y sirve para los altos hornos, ¿no? Es algo de un poco conocido, porque esta segunda parte, e incluso la tercera, ya son menos conocidas, ¿no? Y ahí, bueno, la empresa belga va a mantener activo la siderurgia malagueña en esta segunda vida, hasta que finalmente cierra en marzo de 1907. Con lo cual tenemos la segunda muerte. Pero resucitará, volverá. Como los gatos. ¿no? Efectivamente, parece que es una infraestructura muy potente. Se hicieron, además, los belgas no solamente hicieron el horno, nuevas chimeneas. Se renovó, como digo, la fábrica, se modernizó, era una infraestructura muy potente y estaba ahí, estaba en barbecho. Entonces, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, le había comprado un francés, Henri Jonquere, un personaje que compró muchas cosas de los Heredia en 1911-12, y Enrique Jonquere, pues a su vez la vende a una sociedad francesa y se vuelve a abrir. En 1916, los altos hornos de Málaga se vuelven a encender por tercera vez. Es verdad que esto ya es una coyuntura, estamos en la Primera Guerra Mundial. Claro, además coincidiendo con la guerra, que se necesita más material y se necesita más ahí cosas ya se funde hasta chatarra, muchas veces. Y aunque suene feo, es cierto, la Primera Guerra Mundial le viene bien a esa industria siderúrgica malagueña. Sí, a la economía española la guerra siempre le viene bien a ese tipo de industria. España es neutral, con lo cual puede vender a todos. Quien quiera. Y en concreto sabemos que la fábrica de Málaga produce hierros para Italia. Y eso se conservan las actas del Consejo de Administración de Altos Hornos de Málaga y termina la Guerra Mundial en noviembre de 1918. Al mes siguiente llega el gobierno italiano, ha cancelado sus pedidos. Fue terminar la guerra y perderse esa demanda con exterior. ese suministro. Y ya a partir de ahí ya iniciamos, pues ya sigue lo que son los últimos años, donde incluso se planteó convertir la ferrería en una fábrica de componentes de automóviles. Claro, ¿no? Y cosas que eran ya muy modernas para la época, ¿no? Pero se luchó mucho para mantenerla activa y llegaba a... Pero claro, ya el coste del carbón, de nuevo, siempre el carbón era muy alto. Es inviable. Claro, Málaga estaba alejada de porque aquellos proyectos de haber traído carbón de Córdoba con el ferrocarril no fueron viables tampoco. En el que también, en ese proyecto, también estaban implicados los Heredia. Los Heredia, los Loren, efectivamente, porque ellos pelearon, la verdad, algo... O sea, ellos pelearon y además en todos los frentes, no solo desde el punto de vista de su propia siderurgia, sino intentando poner esas piedras o esos pasos que facilitaran todo el proceso, o sea, controlar todo el proceso desde la obtención del mineral al transporte por mar o por ferrocarril o como fuera, ¿no? Entonces ahí se implicaron y se dejaron así su fortuna, efectivamente. De hecho estamos viendo que los siguientes pasos que dan los nuevos propietarios es precisamente intentar como quedarse con solo una parte de todo ese proceso, en este caso con lo que es la propia fundición y evitando el proceso inicial, la extracción del mineral. Tenemos que pensar, claro, que unos altos hornos son una infraestructura potente, una fábrica con una maquinaria muy especializada, que venderla como chatarra, de hecho, es una de las incógnitas, ¿qué pasó con los altos hornos? Pero es que simultáneamente se cierran los de Málaga, se abren los altos hornos del Mediterráneo en Sagunto. Y me han contado vecinos del barrio de Huelin que hubo malagueños que fueron a Sagunto. Estaban especializados, fueron a Sagunto a trabajar. Esto es una hipótesis, porque habría que documentarlo, a ver si incluso la maquinaria que viene de cuando se liquidó, pues ¿dónde fue? Insisto que no era una máquina para venderla como chatarra, ya que era una máquina de alta calidad, relativamente reciente, pero bueno, ya es cierto que no se consiguió hacer viable la empresa y ya pues se plantea la que será la tercera muerte de los altos hornos, que además fue la definitiva. Incluso en el mes de enero del año 24, cuando ya la situación económica era inviable, pero todavía empleaba 950 personas, que era... Son muchas. Que además, sobre todo en la época del siglo XIX, algo muy llamativo, aunque las condiciones eran muy duras, los salarios bajos, los belgas comentan en una de sus cartas que se paga 2 pesetas y media por 12 horas de trabajo.
Y incluso hablan que los trabajadores españoles son malnutridos y una mala mano de obra de poca calidad, ¿no? Un comentario, pero bueno, nos hablan en todo caso de las condiciones duras. Sin embargo, en la etapa de los Heredia no hay constancia de huelgas. Ya. Los Larios sí, pero los Heredia no hay noticias, pues a lo mejor oye, aparecen, pero de grandes huelgas que hubo. Claro, el personal de Alto Hornos, que era muy numeroso, se hubiera revelado por cuestiones de salario, ¿no? En ese sentido, la historia laboral de... La paz social, ¿no? Que sí, consiguió... está por escribir, pero desde luego no parece que hubiera grandes conflictos laborales. Bueno, pues ya... Vaya, de hecho, tú dices con los Larios hubo mucho conflicto. Los Larios se van de Málaga precisamente por una revuelta social de sus propios trabajadores. Sí, que bueno, sabemos que no ocurrió lo mismo, ¿no?, con la otra familia. Y bueno, pues tenemos que en enero del 24 hay un accidente que le costó la vida a un obrero, porque la industria malagueña, los Altos Hornos de Málaga, estaban fundiendo chatarra procedente de la Primera Guerra Mundial. Si los países europeos, de las ruinas que habían quedado, mandaban las chatarras, llegaba a Málaga y aquí se fundía para producir ya pues material de hierro y acero. Y entre esas chatarras, pues a veces hubo varios incidentes, pero en este caso uno y bombas que no habían llegado a explotar, que estaban camufladas entre las chatarras, y cuando un operario, pensando que no era sin peligro, la martilleó, estalló y bueno, pues lo destrozó y hirió a varios compañeros, ¿no? Eso ya es uno de los últimos incidentes que sale en prensa en la época, y ya pues en junio de 1924 ya pues está la noticia de que finalmente ya de forma definitiva pues los Altos Hornos de Málaga cierran. Se sabe que el gobierno de Primo de Rivera, que ya pues llevaba pocos meses, y hubo intentos para reconvertir la fábrica, que entraran en capitales nacionales, pero finalmente pues no, fue inviable, y ya pues sí se desmanteló el año siguiente, y así es cuando podemos hablar de dar por cerrado el sueño. El sueño industrial de Málaga, ¿no? Industrial de Málaga, al menos desde el punto de vista de la siderurgia. Pues ya cerró, quedó la industria malagueña, la fábrica textil al lado, y ya es cuando pues una parte del terreno fue comprado o alquilado por la empresa Vers, que se dedicaba a componentes ferroviarios, y la otra parte pues acabó en manos de, sin recordar, que era de la Shell, de la empresa petrolera británica, para construir unos depósitos de combustible que luego pasaron a Camsa, ¿no? Y ya de esa manera pues se borró la huella de esos Altos Hornos, que incluso yo lamento profundamente, porque algo que en el actual parque de Welling, que ocupa el espacio efectivamente de esa Altos pastilla de Hornos, terreno. claro, se hablara del origen marinero del barrio, pues hay un barquito, hay un faro. Pero es que el origen realmente es industrial. Claro, es un barrio, cómo se empieza a poblar barrio obrero vinculado a la industria, claro, primero todo, con Eduardo Welling y posteriormente con Heredia, con Lario y con pero todo. Que no haya allí ningún elemento escultórico, arquitectónico, que recuerde, sí. Aquí estuvieron los Altos Hornos de Málaga, ¿no? Aquí, no bueno, en este pues solar. este es un buen lugar para yo recordarlo, a quien le competa y a tiempo. quien le interese, pues reivindicar esa parte del barrio, que además yo creo que es un origen para sentirse realmente orgulloso, ¿no? Porque fue el primer barrio netamente obrero de Málaga, más allá de marinero y todo eso, pero el primer barrio industrial de Málaga con Eduardo Welling, pues fue Welling. Los pescadores ya llegaron después, cuando la obra del puerto, en la década de los 90, eliminaron la playa de pescadería, que era hasta el muelle de Heredia, y se trasladaron al Bulto, y es cuando ya empieza realmente la historia pesquera o del barrio, ¿no? Tradición de la zona. Pero incluso hay planos de la época donde la playa de San Andrés aparece dibujada con el Escorial. Claro, que eso era el lugar donde las fábricas, bueno, pues tiraban todos los restos. La escoria, entonces, pues, bueno, es una parte de la industria. La playa, o sea, el cinturón costero, sobre todo de esa parte, y de hecho quedan los vestigios, ¿no? De las torres, de las chimeneas. Pues todo eso era cinturón industrial. Claro. O sea, nada que ver con la imagen de la Málaga, de la playa y de todo lleno de bañistas en verano. Al contrario, la gente huía de eso. Pues que la gente haga también ese dibujo de que donde hoy se clavan esas sombrillas, por decirlo así, todavía queda... y donde se venden esos pisos millonarios, ¿no? Totalmente. Escucha, a mí lo que más me llama la atención de todo eso, de verdad, es que fue casi antes de ayer. Es que 100 años no es nada. Nada. Totalmente. Pues eso, que había esas vías de tren, que había todo ese bullicio y no precisamente por la playa. Los Altos no cerraron hace 100 años, pero las fábricas como la Vers cerraron en 1975 y los Guindos a principios de los 80, así que estamos hablando de fábricas que muchas han estado en activo hasta hace apenas 40 o 50 años. Totalmente. ¿no?
Pues Víctor, muchas gracias, de verdad, por este como tema. siempre. Seguimos aprendiendo un montón cada vez que vienen o Víctor o Fernando. Bueno, Parece- un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato de charla Qué aquí bueno. entre amigos. Qué bueno, mil gracias, de verdad. Ana, Víctor, yo le voy a Perdóname, agradecer perdóname, también, que me he cortado. que siempre además que le escribo se deja secuestrar, con lo Es cual, verdad. Víctor, siempre, de verdad, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, como tú dices, entre amigos, que ya el podcast hemos dicho muchas veces que ha crecido con Totalmente. nuevos miembros y nosotros súper contentos y muy orgullosos de tenernos aquí a los dos. Bueno, igualmente agradecido y orgulloso de colaborar con vosotros. Qué bueno. Pues Ana, nosotros vamos a seguir avanzando en esta quinta temporada de Memoria Sur y vamos a ir ya pensando y dando nueva historia y más voces que... Y sobre todo en ese 200, que lo tengo yo en la cabeza. Sí, es verdad, que Ya viene hablaremos. por 200. Tenemos que cuadrar algo. Ah. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.